Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2. Estamos en esta serie que le hemos titulado La supremacía de Cristo, porque es un libro que nos va a ayudar a poder entender quién es Jesús. Ese es un tema muy importante para cada uno de nosotros. Algo que pudiéramos meditar o pensar el día de hoy es que hay de repente mensajes que es una excelente predicación para aplicarlo a nuestra vida y buscar una transformación, pero yo considero que el día de hoy la enseñanza más que todo es para arraigar, cimentar lo que son los principios en lo que creemos en nuestra vida, y eso tiene que ver con Cristo, y creo que es un tema muy pero muy importante, y yo le he titulado el día de hoy a la enseñanza Hecho hombre para salvarnos. Y claro, estamos hablando de Jesús, ¿verdad? De Cristo, hecho hombre para salvarnos. Y vamos a estar viendo Hebreos capítulo 2, del versículo 5 hasta el 18, ¿sí? Para terminar el capítulo el día de hoy, primeramente Dios. Pero antes de leerlo, antes de avanzar, oramos y ponemos tiempo en las manos de Dios. Papá, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque hemos venido para alabarte, para exaltarte, para adorarte. Gracias, Cristo, porque tú eres todo el centro de nuestra vida, y juntos contigo adoramos al Padre, adoramos a Dios, buscando glorificarlo en todo momento. Hoy te pedimos que a través de tu palabra nos hables, nos enseñes y ministres nuestra vida, y permitas caminar día a día en tu verdad. Quita toda distracción, quita todo aquello que pueda perturbar nuestra vida, y permite que podamos crecer en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recordemos que este libro de Hebreos está dirigido a unos cristianos judíos, probablemente de una región muy cerca de Roma. Y esta iglesia estaban luchando con regresar al sistema ritual de un judío o de permanecer en Cristo, ¿sí? O sea, la lucha era esa: volvemos a lo que hacíamos antes, volvemos a nuestras fiestas judías, nuestra tradición, o seguimos con Cristo. Y es que el autor está a través de este libro mostrando cómo aquellos fundamentos que tenían los judíos en sus fiestas, en sus rituales, no era nada comparado con lo que tenemos ahora que estamos en Cristo. Y para ello es mostrar la superioridad o la supremacía de Cristo. Lo vimos al principio, cómo Cristo es superior a los profetas. Vimos cómo Cristo es superior a los ángeles. Bueno, hemos estado hablando la semana antepasada cómo Cristo es superior a los ángeles. La semana pasada hablamos de la importancia de tener cuidado y atender con diligencia aquello que hemos oído de Cristo. Fue como una exhortación, no sé si recuerdan, fue una exhortación para nuestro caminar con Dios. Pero hoy seguiremos hablando acerca, después de este paréntesis, estaremos hablando de esta superioridad que tiene Cristo y también en su obra, y cómo es superior a los ángeles. No sé ustedes, pero cuando alguien piensa en un ángel, uno piensa como en algo glorioso, bueno, grande, no sé, poderoso, ¿sí? Alguien que puede ayudarnos. Y incluso creo que podemos ver y pensar que un ángel tiene muchas ventajas ante un hombre, ¿no es cierto? La pregunta sería: si los ángeles son mejores que los hombres, porque tienen ese poder o eso ser más grande que el hombre, la pregunta sería: ¿por qué cuando vino Jesús no tomó forma de ángel
y tomó forma de hombre. Alguien pudiera decir, bueno, si es mejor el ángel, pues ¿por qué no vino como un ángel? ¿Por qué no vino y mostró como quiera su palabra y nos enseñó y se fue? Pero no, él toma la forma de hombre. Y el pasaje de hoy nos va a ayudar a entender el por qué tomó esa forma de hombre. Y bueno, vamos a ir leyendo capítulo 2. Si quieren leemos desde el versículo 1, así rápidamente para poder retomar lo que estábamos viendo. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Versículo 5: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Lo primero que veo al leer este primer versículo es esta frase donde me dice que Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Y la pregunta podría ser, ¿cuál será este mundo venidero? Bueno, pudiéramos pensar que el mundo venidero está hablando del milenio, ese momento en que todas las cosas van a ser restauradas. Yo no sé si se acuerdan, hace algunas semanas o meses, en el libro de Isaías, hablando precisamente de este momento que llegará al milenio, estuvimos hablando que llegará un momento donde el niño jugará con la serpiente, el buey y el león comerán juntos pastos, ¿sí? E incluso cuando alguien muera, va a morir de 100 años y van a decir, uy, murió bien joven, le faltaba mucho tiempo de vida, y todo iba a ser cambiado, todo iba a ser diferente. Estuvimos hablando que incluso las condiciones geográficas y climatológicas iban a ser como al inicio, van a ser diferentes a lo que vivimos el día de hoy. Hablamos que sería un reino de justicia, un reino perfecto, porque Cristo estará gobernando, literalmente Él sentado en el trono. Y la pregunta que lo vimos ese día es, ¿y quién estará reinando con Cristo? Pues la iglesia, nosotros como hombres estaremos reinando juntamente con Él. Entonces la Biblia, al momento que me dice que no sujetó el mundo venidero a los ángeles, sino ¿a quién? Al hombre lo ha sujetado. Hay unos versículos, si quieren nomás yo se los leo para que no vayan para allá, pero en 2 de Corintios capítulo 6, 2 y 3, 2 de Corintios 2 y 3 dice así: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha sido juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Lo que quiero enfocar es precisamente esto, que la iglesia ya glorificada, ya siendo un cuerpo con Cristo, estaremos en algunos puestos de autoridad que Él nos va a poner y vamos a juzgar completamente con Cristo. Seremos uno con Él. Ya ahí no habrá pecado en nuestra vida, ya no habrá maldad, seremos como Él, seremos como el cuerpo de Cristo. Y entonces el mundo venidero no está sujeto a los ángeles, sino al hombre. ¿Sí? ¿Entendemos un poquito esto del mundo venidero? Es más, sigamos leyendo ahí en Hebreos. Dice así: pero alguien, versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo:
¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. El autor de Hebreos pone en la mesa un argumento que cualquier judío podía tener. Este argumento que está mencionando se encuentra en el Salmo capítulo 8. Y si tú vas para allá, va a decir exactamente lo mismo del 3 al 5. Salmos 8, 3 al 5. Dice así: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. El autor de Hebreos está mencionando este mismo pasaje. Hay otro salmo, el Salmo 103, 14. Salmo 103, 14 dice así: porque Él, hablando de Dios, conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces, esto es importante que pudiéramos meditar en él. ¿Por qué? Porque me está hablando de la condición que tiene el hombre. Dios sabe que es polvo. Ahora, si pudiéramos ponerle a nuestros días, ¿a cuántos de ustedes les gusta el polvo? A nadie. Con lo que batallan todo el día es porque la casa se llena de polvo. Y ustedes, por más que quieren, es quitar, deshacer, echar el polvo. ¿Por qué? Porque el polvo pareciera que no nos sirve para nada. Ahora, el polvo son partículas tan pequeñas que nosotros en nuestra mirada no alcanzamos a distinguir. O sea, no hay un momento donde tú limpies y digas: ah, mira qué raro, este polvo lo limpié la semana pasada y es el mismo, y lo conozco, el mismo grano, el mismo, o sea, partícula. No hay una manera de poder distinguirla, es polvo y se acabó. Es cuando la Biblia me pone en este panorama que el hombre es algo tan pequeño, y tú lo puedes ver, porque el salmista decía: cuando veo los cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Entonces me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y si te pones a ver la creación, la grandeza, los planetas, las estrellas y todo el universo, y luego vas y ves el mundo, y luego haces un acercamiento, y luego ves las ciudades, y luego ves al hombre, te das cuenta de que nosotros no somos nada extraordinario. Y sin embargo, la pregunta que hace el salmista es: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y eso creo que deberíamos de meditar y llevárnoslo y decir: ¿qué somos para que Dios tenga memoria de nosotros? Y no solamente eso, ¿y qué es el hijo del hombre para que lo visite? La pregunta es la misma: ¿qué hay bueno en nosotros? O sea, ¿quiénes somos para que Dios tenga el deseo de venir, no a visitar, no que yo lo visite solamente, sino que Él viene a visitarme? Porque a lo mejor algo normal sería: yo aquí soy Dios, el que quiera, búsqueme. Y no, sino que me dice el pasaje: o el hijo del hombre para que lo visites. Ahora, este pasaje, igual en Hebreos, me dice una verdad: le hiciste un poco menor que los ángeles. Entonces, esto es en realidad. Los ángeles están en una posición, y los ángeles son mayor que los hombres. Y volvemos otra vez a la pregunta: y entonces, si los ángeles son mayor que los hombres, ¿por qué Jesús no tomó forma de ángel? Interesante, ¿no? Si regresamos ahí a Hebreos capítulo 2, en el versículo 7, dice: le hiciste un poco menor de los ángeles, le coronaste de gloria y de honra,
y le pusiste sobre la obra de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque aunque el hombre es poco menor que los ángeles, Dios al hombre lo coronó de gloria, lo coronó de honra, y bien claro me dice, y todo lo puso bajo sus pies. ¿Dónde puedo ver esto? En Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. ¿Sí? Entonces Génesis capítulo 1 me ayuda a entender, a reafirmar esto que está diciendo el autor, y en el Salmo también se encuentra, y dice así: cuando Dios creó al hombre, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, cuando Dios creó al hombre, Dios lo puso sobre toda la obra de sus manos, y todo lo sujetó Dios al hombre. Lo que Dios pone al hombre y le dice: tú vas a administrar mi creación. Y si leemos los primeros versículos, te das cuenta cómo Adán es lo que estaba haciendo. Iba a labrar el huerto, le pone nombre a los animales, tiene una capacidad inmensa. Pero esto llegó o tuvo un fin. ¿Cuándo tuvo el fin? Cuando el hombre pecó. Cuando llegó el pecado al hombre, dejó de ser el que gobierna la creación. Es más, el mismo hombre llegó a ser gobernado por sus propias pasiones. Y ahora, esclavo de las pasiones, del pecado, de la maldad. Cuando el diseño de Dios no era así. El diseño de Dios es que el hombre controlara, gobernara, juzgara todo lo que él había hecho. Dice en el versículo 8: todo lo sujetaste, regresemos a Hebreos, por favor. Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, pero en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, ¿qué me está diciendo este pasaje? Es verdad que Dios todo lo sujetó a los hombres, pero en el momento que hoy vivimos, incluso que se escribe, no ven que todas las cosas estén sujetas al hombre. ¿Por qué no ha llegado ese momento? Lo decía ahorita, por el pecado. Porque cuando el pecado entró en el hombre, también la creación fue dañada. La Biblia me dice en Romanos que la misma creación gime con dolores de partos, esperando la redención. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, Dios aún afectó el pecado la tierra, y empezó a haber espinos y cardos y todo. Entonces el pecado vino a distorsionar el plan que Dios tenía desde el principio. Entonces quedó maldita la tierra a causa del hombre. Entonces la misma creación sufrió por la caída del hombre. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Aquí es importante, porque empezando el capítulo me da una exhortación de que pongamos atención. Después me empieza a hablar cómo el hombre es un poco menor que los ángeles, le da el lugar a los ángeles. El hombre es un poco menor que los ángeles, pero ahora usa esto que acabamos de aprender para hablar de Jesús. Por eso dice en el versículo 9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que a los ángeles. ¿A quién? A Jesús,
coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Este es un versículo muy importante para nosotros. Lo primero me dice que cuando vemos a Jesús hecho un poco menor que los ángeles, me está hablando entonces que Jesús fue hecho ¿qué? Hombre. ¿Quién era un poco menor que los ángeles? El hombre. Si Jesús se ha hecho un poco menor que los ángeles, ¿cómo se hizo? Se ha hecho hombre. Interesante o importante, no fue Jesús o Cristo no fue creado, Él existía, pero Él vino a tomar la forma de hombre, se hizo hombre. Cuando dice ahí, pero aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, esa frase, hecho un poco, se puede traducir también por un breve tiempo. ¿Sí? Entonces, Jesús fue hecho por un breve tiempo menor que los ángeles. ¿Por cuánto tiempo? O sea, aproximadamente como 33 años, ¿no? Que fue el tiempo que estuvo su ministerio. Entonces, Él fue hecho un poco menor que los ángeles por un breve tiempo. Y luego me dice, coronado de gloria y de honra. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es lo mismo que ahorita leíamos, cómo Dios creó al hombre y lo coronó de honra y de gloria. El problema es que esta corona que tenía el hombre la perdió cuando pecó. Y entonces Jesús vino como hombre para rescatar como hombre esa corona que el hombre había perdido. ¿Sí me explico en cuanto a ello? Había una corona que tenía el hombre pecó y esa corona y esa honra la perdió. Entonces tenía que venir Jesús como hombre, y ahorita vamos a ver por qué, para recuperar esa corona que había perdido. Pudiéramos verlo de esta manera: el primer Adán fue creado por Dios, era alguien que no había pecado en él. Él fue el que perdió la corona. El segundo Adán, que es Cristo, fue hecho hombre y nunca pecó, no se halló pecado en él. Él recupera esa corona. Dice ahí en el versículo 9, donde estamos, dice al principio, pero vemos, dice, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Entonces yo puedo aprender algo a través de este versículo. La manera en que Jesús fue coronado o recuperó esa corona fue a través del padecimiento de la muerte, a través de la cruz, a través de esa muerte de la cruz del Calvario es que Él recibió esa corona de nuevo. ¿Cómo puedo saber esto? ¿Dónde lo puedo ver? Vamos todos a Filipenses capítulo 2 versículo 5. Un pasaje que con muchos ya lo hemos leído, lo conocemos, lo sabemos de memoria, y está enfocado completamente en Jesús. Dice Filipenses 2 del 5 hasta el 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esta palabra despojarse significa vaciarte por completo, ¿sí? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Lo que estamos viendo, cómo Él fue hecho hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Entonces Jesús, Cristo, se despojó, se vació, vino y tomó forma de hombre, se humilló, fue obediente hasta llegar a la muerte, y la muerte de cruz. Por cuanto fue obediente y llegó a la muerte y obedeció, dice el versículo 9,
Por lo cual, o sea, por lo que ha hecho esto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces puedo entender y puedo aprender esto. Jesús fue coronado o recuperó esa corona por el sufrimiento o el padecimiento de su muerte. No había otra manera de recuperar esa corona. Tenía que padecer y tenía que sufrir. Así es como Él puede alcanzar esa corona. Dice ahí también en el versículo 9, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Algo que tenemos que estar conscientes es que la ira de Dios tenía que ser derramada sobre todo aquel que ha pecado. ¿Quién ha pecado? El hombre. Tú y yo somos pecadores. El hombre es un pecador. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces la ira de Dios tenía que venir sí y solo sí sobre cada uno de nosotros. Pero Jesús se bebió en un solo instante toda aquella ira de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús está a punto de ir a la cruz y está en el monte Getsemaní y dice: Dios, Padre, si está de ti que pase esta copa? Era ese juicio. Pero llega a decir: pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Lo que tú quieras voy a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquella ira que venía sobre cada uno de nosotros, Él, dice ahí, la gustó por todos nosotros. O sea, no fue algo que, ay, tengo que morir, no, sino Él lo hizo con gusto. Y esto es impresionante. ¿Quién podría morir por gusto? ¿Quién podría estar dispuesto a sufrir por gusto? Y Él lo hace con un propósito, dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, Él tomó el lugar de todos nosotros. Regresamos a Hebreos, versículo 10. Dice: porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Igual, aquí hay mucho de qué sacar, qué meditar, desglosar, pero de una manera rápida, lo primero que dice es: porque convenía. Quizás pudiéramos leerlo más fácil para entenderlo, porque era necesario. O sea, aquí no me habla de una conveniencia donde le convenía a Dios. No, sino porque era necesario. El hombre estaba condenado a una muerte eterna, separado de Dios por su pecado, y para salvarlo había que sufrir, y era necesario. Y dice ahí: aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿De quién está hablando? De Cristo, ¿verdad? Porque lo vimos en el primer capítulo, todas las cosas son de Él y todas las cosas por Él subsisten. ¿Sí? Me habla de esa naturaleza de Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Y esto es lo que Jesús quiere hacer. Quiere llevar a los hijos al Padre, a la gloria. Aquí vamos a ir viendo poco a poco. Dice: perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí la palabra perfección no quiere decir que Cristo era imperfecto y tenía que sufrir para ser perfecto. No quiere decir eso, sino más bien aquí la palabra perfección me habla de algo que es completo o algo que es completar, en ese sentido. Entonces tengo que entender: Cristo era perfecto como Dios,
porque era 100% Dios y Dios no puede pecar, pero también era perfecto como hombre porque Él no pecó. Y es importante que meditemos en esto o lo veamos desde este punto de vista. La santidad de Dios no puede pagar mi pecado. Escúchame bien, la santidad de Dios no puede pagar mi pecado. La santidad de Cristo no puede pagar mi pecado. O sea, no porque Dios sea santo, ya soy justo yo. No porque Jesús sea justo, soy justo yo. No. Porque la Biblia me dice claramente, porque la paga del pecado es muerte. Aunque Dios sea santo, aunque Dios sea justo, aunque Dios es perfecto, no bastaba eso para salvarnos, porque la condena dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, para perfeccionar o para completar la obra, tenía que ser a través del padecimiento del Salvador. No había otra manera. Era Él que tenía que morir, tenía que padecer. Entonces pudiéramos leerlo de esta manera. Entonces, como tenía que llevar muchos hijos a la gloria, de acuerdo a la naturaleza de Dios, es necesario que fueran perfeccionados como Salvador por medio de aflicciones. O sea, Jesús tenía que morir porque tenía que pagar la deuda que nosotros teníamos. Tenía que sufrir, tenía que morir en la cruz de Calvario. Tenía que pagar el precio que tú y yo debíamos. Él tenía que sufrir nuestro sufrimiento, las consecuencias, las maldiciones de nuestro pecado. Por eso Él tuvo que hacerse hombre para identificarse con nosotros. Ahora también dice ahí, al autor de la salvación de ellos. Esta palabra del autor de la salvación tiene un sentido aquel que va al frente y va abriendo brecha y llega a la salvación y como que deja la puerta abierta para que todo aquel que quiera ir por ese camino o por esa puerta pueda alcanzar la salvación. ¿Sí me explico? Él es el autor. O sea, Él fue el primero que siendo hombre llegó al Padre y está sentado a la diestra del Padre. Siendo hombre, Él abrió ese camino. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Él es la puerta, el que entrare por Él. Él es el autor de nuestra salvación. No hay otra manera de poder llegar a Dios. Por eso la pregunta podría decir, híjole, ¿y qué tiene que ver Cristo? ¿Por qué no puedo llegar a Dios yo directo? Porque si Dios Padre o Jehová es el mero, ¿por qué si no lo busco y lo sigo a Él? ¿Por qué no llego directamente? Pues porque es imposible para el hombre por nuestro pecado acercarme a Él. Y entonces, ¿quién tiene que hacerlo? Un hombre. Y ese es el segundo Adán. Y ese es el Cristo, el que vino a dar su vida por nosotros. Él es el autor de nuestra salvación. Versículo 11. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Lo podemos desglosar bien fácil. El que santifica, ¿quién es el que santifica? Cristo. ¿Por qué? Pues Él es santo y Él nos santifica. Y los que son santificados, ¿quiénes son? Nosotros, ¿verdad? Necesitamos ser santificados, apartados, consagrados para Él. Me dice, de uno son todos. O sea, tanto Cristo como nosotros le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Somos uno, somos todos iguales. Entonces, Jesús se hace hombre para justificarse con nosotros. Ya lo tenemos un mismo Padre.
sea tanto el que santifique y los santificados, de uno son todos. Y lo que más me llama la atención es, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que conocemos a alguien que a veces no queremos ni que lo relacionen con nosotros? ¿Sí les pasa? Siempre hay alguien, a veces en la familia dicen, ay, no sé de quién sea hijo, mío no es. Y, ay, ¿viene contigo? No, ni lo conozco, ahí nos vemos. Entonces, porque de repente por las actitudes, por su forma de ser, forma de actuar o hablar, como que de repente nos avergonzamos y dice, ay, qué pena. Sí, qué pena que sepan que ando bien contigo, ay no, ni que mejor ya me voy. Bueno, me llama la atención que dice ahí, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y qué importante, ¿no? Porque otra vez, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es el hombre para que tengas memoria? ¿Qué es el hombre para que lo visite? ¿Qué es el hombre para que le llame hermanos? Es más fácil, y muchas veces vemos más a la gente avergonzarse de hacerse llamar cristiano. ¿Eres cristiano? Pues yo voy a la iglesia, pero todavía no estoy seguro. ¿Eres cristiano? Pues en mi familia todos son. ¿Eres cristiano? Pues a mí me llevan. Pero a veces nos da vergüenza el no predicar, el no hablar, el decir que somos hijos de Dios. Y la diferencia es que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Versículo 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Y este pasaje o estos pedacitos son muy interesantes. ¿Por qué? Porque el hebreo toma dos pasajes en estos dos versículos del Antiguo Testamento como para hacer referencia a que lo que él está diciendo no se lo está imaginando, no a él se le ocurrió, sino que es algo que ya ha sido profetizado desde antes. La primera parte está en el Salmo 22. En versículo 22 dice así: anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Interesante que Cristo te está haciendo uno como nosotros al llamarnos hermanos. Cuando dice en medio de la congregación te alabaré, puede interpretarse o puede traducirse también como iglesia. En medio de la iglesia te alabaré. Y esto me llamó la atención, yo lo aprendí, que no lo había visto de esa manera. Es que me está diciendo que Cristo no solo es el objeto de adoración de este lugar. Si alguien te pregunta, o lo hemos dicho, ¿a qué venimos a este lugar? A alabar, a glorificar. ¿A quién? ¿A quién? A Cristo. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el centro de todo, Cristo. Pero cuando yo escucho y veo o leemos ahorita, dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Puedo entender que cuando nosotros venimos a alabar a Dios, venimos a exaltar a Dios, no solamente tú le estás alabando, sino que Cristo mismo, aparte de ser el objeto de la adoración, Él mismo está en medio de nosotros, alabando y adorando ¿a quién? Al Padre. Entonces yo tengo que aprender y entender esto, hermanos. La adoración, cada domingo que no tenemos nuestra adoración, no es un tiempo, decía un pastor, no es como los cortos cuando uno va al cine, ¿no? Que antes de la película te pasan como 10 o 15 minutos de cortos. ¿Para qué? Pues aparte para que puedas verlos, te da chance a que agarres palomitas y que vas al baño y si llegas tarde y no te pierdas la película. Bueno, la alabanza en este lugar
no es para darte chance de que llegues, para que alcances a escuchar la predicación. El llegar a este lugar es entender que venimos a alabar a Dios y que Cristo mismo está en medio de nosotros, alabando y glorificando al Padre. Ahora, es cierto, de repente entre semana, el trabajo, el tráfico, es difícil llegar a tiempo para escuchar el mensaje o para alabar a Dios. Llegamos nada más al mensaje, pero sin ser un regaño, porque mi esposo y yo estuvimos diciendo, ya no les vamos a decir nada, a regañarlos, vamos mejor a animarlos. Pero si el domingo es el único día que uno se para venir a alabar a Dios, creo que sería bueno que llegáramos desde antes, entendiendo a lo que vengo y entendiendo quién está en medio. Y eso es interesante. Cristo está en medio recibiendo adoración y Él mismo adorando al Padre que merece la honra y la gloria y todo. Entonces de repente vemos que estamos en la alabanza, en la adoración, y vemos gente que se sale y que por un agua, ¿crees que el agua es más importante que estar con Dios? Por un café y así uno, espérame, tengo que entender. A veces no venimos a la iglesia, cuando venimos, a veces nos la pasamos afuera platicando y buscamos cada pretexto para salir. No hay nada más importante que estar en medio alabando y adorando a Dios. No sé, voy a poner el mismo ejemplo del cine, ¿no? A uno le gusta ir al cine, le gusta sentarse, tener todo listo para cuando empiece la película. Y lo peor que te puede decir es que tu hijo te diga, quiero ir al baño, ¿verdad? ¡Uy! Que no me quiero perder nada. Y si te anda del baño te aguantas porque no me quiero perder ni un instante de la película. No quiero decir que no vayan al baño siendo una necesidad, ¿no? Pero creo que es importante que entienda que cuando yo vengo a este lugar para alabar y exaltar a Dios, tengo que hacerlo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Los animamos a que cada momento que vengan puedan glorificar y exaltar a Dios en todo momento, ¿sí? El versículo 13, ahí donde estamos en Hebreos, dice: y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. No vamos a irnos a leer el pasaje, pero esto se encuentra en Isaías 8, 17 y 18. Y lo que está diciendo Jesús es que Él dice, yo confiaré en Él. Está poniendo el ejemplo como Dios, como Cristo, Él mismo tenía que confiar en Dios. Por eso Él oraba, buscaba al Padre, tenía intimidad, porque Él estaba viviendo y poniendo su confianza completamente en Dios. Y creo que ese es el ejemplo que nos ayuda o nos apunta. Cada día tengo que aprender a vivir por fe como Él vivió. Incluso dice aquí, yo y los hijos que Dios me dio. En Juan capítulo 17, tampoco vamos a ir, lo lee en su casa. Jesús le dice, muchas veces los que tú me has dado, ninguno he perdido. Entonces, Dios ha puesto a todo la creación, a todos los hombres en las manos de su Hijo. Entonces, el autor de Hebreos en estos versículos está diciendo, Él está entre nosotros, porque nos ha llamado hermanos. Él es parte de nuestra familia, nos ha llamado hermanos, y Él es el camino, y Él caminó como uno de nosotros, confiando y dependiendo completamente de Dios. ¿Sí? Recuerden, no perdamos el sentido. Estamos viendo cómo Jesús fue hecho poco menor de los ángeles, se hizo hombre como uno de nosotros. Versículo 14. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es,
al diablo y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o a esclavitud. Entonces, estos dos versículos me dicen claramente: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. El día de hoy es como decir de hueso y carne, ¿no? De carne y hueso. Entonces, así como el hombre fue hecho de carne y hueso, de carne y sangre, bueno, él mismo tuvo que participar de carne y sangre para poder morir. O sea, él vino, fue engendrado en María, nació, fue como uno de nosotros, porque tenía que morir. Y creo que Jesús es el único que nació, que vino a este mundo para morir. Porque era a través de su muerte que le iba a arrebatar al diablo aquello que nos tenía cautivos. ¿Y qué era aquello que nos tenía cautivos? Me dice el versículo 15: y librar a todos los que por el temor a la muerte. Lo que había en el hombre es el temor a la muerte. Es muy diferente a tener miedo a morir. O sea, yo creo que te quieres morir, ay no, ¿cómo va a ser? O sea, es como que, ay Dios, bueno, si me voy a morir que no sufra tanto, ¿no? Y uno como que tiene, pero es una diferencia el tener miedo, ¿cómo voy a morir? Y el otro es tenerle miedo a la muerte. Porque aquel que es cristiano tiene que aprender a enfrentar la muerte con paz. ¿Por qué? Porque sabe lo que viene después de la muerte. Hay una gran diferencia. En aquel que no conoce a Dios, aquel inconverso, la incertidumbre lo debe de atormentar, porque dice, ¿y si no voy con Dios? ¿Y si voy al infierno? ¿Y si uno dice que hasta el purgatorio? ¿Y si a dónde me voy a ir? ¿Y qué va a pasar? Y puedes tener ese temor. Pero alguien que conoce a Cristo sabe que en el momento en que seamos ausentes del cuerpo, estaremos presentes con Cristo. Tenemos una esperanza. Mira lo que dice el Salmo 23, a partir del versículo 4. Algunos lo saben ya de memoria, pero el Salmo 23 me ayuda a entender quizás lo que estamos hablando ahorita. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Uno que es cristiano sabe que Dios está con nosotros. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Siempre, en todo momento. Y si en algún momento llego a pasar por el valle de sombra de muerte, Él está conmigo, no estoy solo. Y dice ahí: tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si Dios un día nos llama a su presencia, no debemos de temer, porque vamos directamente a la casa de Jehová, donde moraré para siempre. O sea, la muerte en nosotros no debe de tener sentido. O sea, no debe de tener, más bien, no debemos de tenerle miedo a la muerte nosotros. El temor a la muerte no nos debe de esclavizar. Satanás nos tenía así, temiéndole, sudando en cuanto a la muerte. Pero ahora, a través de Cristo, Él nos libra. Ahora, interesante, porque cuando tú vienes a Cristo, lo primero que Cristo te dice, ¿qué es? Muere a ti mismo. ¿No es cierto? Filipenses 1:21, un versículo que muchos conocen de memoria, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es. ¿Cuántos creen esto? Cuando yo entiendo que mi vida le pertenece y que Dios me llama a morir, si Dios me llama hoy a su presencia, para mí el morir, ¿qué es? Ganancia.
Entonces ya no le tememos. Aquel que es cristiano, aquel que depende de Dios, ya no le debe de temer a la muerte. ¿Por qué? Porque yo sé que voy a un mejor lugar. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Nada. Este cuerpo se echa a perder. Dios me dará un nuevo cuerpo. Caminaré con Él, viviré con Él para siempre. El morir es ganancia para nosotros. ¿Estamos? Regresemos a Hebreos. Dice 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Qué me dice el autor? Bueno, Jesús no vino a salvar ángeles. Él vino a salvar ¿a quiénes? A los descendientes, a los hijos de Abraham. Y sabemos quiénes son: los de la circuncisión y los de la incircuncisión, aquellos que son llamados hijos por fe. Y ahí entramos nosotros. Entonces no vino a salvar ángeles, vino a salvar, a socorrer a los que son por fe. Verso 17. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Aquí está la pregunta, o la respuesta a la pregunta es: si los ángeles son mayores, ¿por qué no vino como ángel? ¿Por qué como hombre? Me dice el 17. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, esto es en cuanto a nosotros, y fiel en cuanto a Dios, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En otras palabras, para pagar los pecados de cada uno de nosotros. O sea, así como el pecado entró por un hombre, Adán, así la salvación tenía que entrar ¿por quién? Por un hombre. Y ese es Cristo, y ese es Dios. Por eso no podía venir a ser un ángel, porque si venía como ángel, pues no podía tener lo mismo que nosotros. Por eso vino y fue semejante en todo a nosotros. O sea, él tuvo hambre, tuvo sed, se cansó. Él fue igual que cada uno de nosotros. Fue fiel con Dios, no pecó, pero es misericordioso para con nosotros, siendo el sumo sacerdote un intermediario con un solo propósito: expiar los pecados del pueblo, pagar el pecado de cada uno de nosotros. Y verso 18: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, interesante, porque Cristo es poderoso para socorrerte en la tentación. Porque la Biblia me dice que Él fue tentado en todo y lo venció. Incluso Él sabe lo que estás viviendo. Por eso era necesario que Él viniera a ser hombre como tú y como yo. Qué interesante, ¿no? Yo sé que a lo mejor ya lo sabían, pero viéndolo así, verso a verso, explicar y por qué en Jesús, por qué seguir, por qué creer en Él, por qué no Dios, por qué no un ángel, por qué no otra persona. Y cuando de repente hay ideologías o doctrinas donde tratan de ver que Jesús es un ángel, pues aquí nos damos cuenta de que eso nos perjudicaría un montón. Porque Jesús fue 100% Dios y 100% ¿qué? Hombre. ¿Para qué? Para tener misericordia de nosotros, para socorrernos en nuestra tentación y para poder pagar nuestros pecados. Como el pecado entró por uno, la salvación entró por uno. Cristo es aquel que nos ha dado salvación. Y simplemente voy a decir lo que ya comenté, así rápidamente como una retroalimentación. ¿Por qué era necesario que Jesús tomara forma de hombre?
Porque Él redimió la corona de gloria para el ser humano, ¿cierto? El hombre lo había perdido, Él redime o vuelve a tomar la corona de gloria que el hombre había perdido. Porque era necesario que Jesús viniera en forma de hombre, porque Él murió en sustitución por uno de nosotros o por todos nosotros. Porque era necesario que Jesús tomara forma de hombre, porque siendo hombre pudo ser el autor de la salvación, el que abrió el camino para poder ser salvos nosotros. Porque es importante que Jesús fuera hombre, porque nos hizo su familia, nos llama hermanos y juntos ahora pertenecemos a un mismo Padre, a Dios, que el cual le podemos decir Abba Padre o Padre nuestro. Porque era necesario que Jesús viniera en forma de hombre, porque nos da libertad, siendo o viniendo a través de, siendo un hombre de sangre y carne, y al morir por nosotros nos dio libertad de la muerte que nos tenía esclavizados y sujetos por el diablo, ¿cierto? Porque es necesario que Jesús viniera también en forma de hombre, porque al momento de hacerse hombre, Él se convierte en el sumo sacerdote, el intermediario. Y por último, ¿por qué es necesario que Jesús tomara forma de hombre? Porque Él se compadece cuando somos tentados nosotros y es poderoso para ayudarnos en medio de la tentación. Es un beneficio, es un privilegio que Dios viniera a morir por ti y por mí para llevarnos al Padre.